Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales. Personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta a Propósito. Gracias por estar allí, por escuchar una nueva historia, una de esas valiosas historias de personas, agentes de cambio, que están detrás de proyectos que marcan la diferencia y aportan valor hacia la renovación y generación de un mundo mejor. Nos encontramos ya en el episodio número 22, ya cercanos a cerrar esta segunda temporada que ha estado llena de buenas historias y muchos aprendizajes. Con esa misma alegría, en el día de hoy, tengo la gran oportunidad de dialogar con alguien muy interesante. Una mujer que ha decidido convertirse en puente para agricultores que cultivan una materia prima que es consumida diariamente en diferentes formatos por millones de personas en el mundo entero. Pero, ¿cuál es esa materia prima? ¿Cuál es ese puente que ella quiere construir? Pues dejemos que mi invitada del día de hoy nos comparta generosamente su historia y su camino. Hoy nos conectamos con el propósito de Annelies Scholl, de Grounds Coffees. Comenzamos. Annelies, bienvenida a un nuevo episodio de Conecta a Propósito y gracias por estar aquí. Samuel, es un gran honor. Muchas gracias por abrirnos las puertas a este espacio mágico. Genial, espacio mágico, gracias. Annelies, cuéntame, ¿desde qué lugar del mundo te estás conectando para realizar este podcast? Actualmente resido en Países Bajos. Países Bajos, ¿y cómo está el clima hoy en día allá al norte de Europa? Uy, hoy está bastante aceptable, pero bueno, ha sido difícil que entre la primavera y como buena persona que viene del trópico, estoy muy ansiosa de que ya llegue el verano. Del trópico, mira, y ahí nos das unos pequeños tips de dónde eres, Annelies. Y bueno, para los que no te conocen, Annelies, cuéntanos quién es Annelies Scholl y a qué te dedicas. Bueno, yo nací y crecí en Costa Rica de un hogar multicultural. Mi papá es holandés y mi mamá es tica. Y crecí en este espacio donde ambas culturas siempre fueron muy importantes. Ambos mis padres fueron profesores de educación física, hoy disfrutan de su jubilación. Y como buenos deportistas me inculcaron, bueno, los valores del deporte, que significa la disciplina, el deportivismo, el ser justo, el nunca darse por vencido. Y eso para mí fue muy importante en mi vida. Un poco más adelante decidí estudiar arquitectura, una carrera que, bueno, tiene muchos desafíos, pero que también me aportó muchísimas cosas positivas en mi vida. A ver el mundo fuera de la caja, a pensar en soluciones creativas a los problemas cotidianos. Y es una parte de mí que todos los días está presente en lo que hago, a pesar de que no trabajo como arquitecta. No trabajas como arquitecta, ¿y entonces a qué te dedicas, Annelies? Bueno, una vez graduada de la universidad en Costa Rica, resulta que me gradué en el 2009 y en esos momentos había una gran crisis inmobiliaria. Se me abrieron las puertas para trabajar como comunicación y mercadeo para una empresa constructora, la cual todavía tenía un poquito de esa parte de arquitectura, sin embargo, con un enfoque más en la parte de mercadeo.
y nunca más volví a ver atrás. Resulta que las relaciones públicas se me dan muy fácilmente y fue algo que quise explorar más en mí. Más adelante, en el 2014, decidí salir a hacer una maestría a Londres y justo los años antes de dejar Costa Rica, trabajé organizando eventos y realizando proyectos relacionados con el arte y el diseño y promocionando artistas visuales, siempre en el área creativa, ¿no? Mis estudios en Londres consistieron en el diseño de negocios. La carrera en sí se llama Business Design and Innovation. Vamos a ver, es como un tipo de administración de empresas, pero un poco más creativo. Y este estaba enfocado en las marcas de lujo y el diseño sostenible. Mi teoría en mi tesis era que las marcas de lujo son marcadores de tendencia. Basta ver, por ejemplo, una pasarela, un Fashion Week, donde vienen los diseñadores con sus propios diseños y muy poco tiempo después todo el mundo empieza a copiar. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si las empresas de lujo se enfocaran en hacer diseños sostenibles y en hacer la sostenibilidad un poco más sexy? Pues entonces quiere decir que las empresas comerciales pues van a seguir esas tendencias. No solo esto, sino también enfocado en modelos de negocio sostenible. Así que una vez que me gradué, resulta que terminé conociendo a mi actual esposo, que es holandés, o sea, que me regresé a mis raíces y me vine a vivir a Países Bajos. Y así fue como terminé de este lado del charco. Bueno, mira, aún mantienes ese misterio de a qué te dedicas actualmente y eso me encanta un poco porque luego entraremos un poco más a fondo en ello. Si me permites, Annelies, déjame regresar un poco en tu historia. Nos cuentas que has nacido en Costa Rica, que tus padres se dedicaron a enseñar educación física en Costa Rica. Cuéntanos un poco cómo fue ese entorno tuyo, cómo fue tu infancia, tu relación con el entorno social y ambiental de allí de Costa Rica. Yo creo que eso tuvo un impacto muy grande en mí, justo eso que mencionas. Costa Rica es uno de los países, si no el país más verde del mundo. Y lo que más recuerdo de niña era haber crecido en un barrio muy libre, lleno de niños de la misma edad. Salíamos a andar en bicicleta, había un parque, existe todavía ese parque, ahí está el parque, un parque muy lindo donde se practicaban también los deportes y era una zona cafetalera. Justo detrás de la casa de mis papás había un cafetal y parte de jugar con los niños en el barrio quería decir también jugar en el cafetal. Entonces teníamos una casa club y todo en el cafetal y creo que mis amigos del barrio cuando escuchen esto lo van a identificar. Una casa club. Para los que no saben lo que es eso, descríbenos qué es una casa club, por favor. Pues era un espacio donde, por supuesto, solo podían entrar los miembros del club y era un espacio justo al borde, digamos, del parque donde jugábamos y donde empezaba el cafetal. Y pues ahí teníamos unas banquitas y nos sentábamos pues a contar chistes y a jugar, etcétera. Pues era un espacio, la verdad, muy seguro. Creo que en estas épocas, pues sería completamente otra historia. De hecho, ese cafetal ya ni siquiera existe porque todo ha sido urbanizado, especialmente en la zona del Valle Central en Costa Rica. La urbanización ha tomado posesión de muchísimas de estos cafetales. Cada vez que regreso a Costa Rica me entristece mucho ver cómo donde había un cafetal precioso, ahora en día existe un centro comercial o una urbanización. Y bueno, toda la producción de café se ha ido expandiendo más bien como hacia las zonas más rurales, ¿no? De Costa Rica. Es increíble cómo el ladrillo va ganando espacio y que nosotros permitimos que gane ese espacio, perdiéndose zonas hermosas, preciosas y zonas que permiten la vida para la naturaleza y para muchos seres humanos. Es tremendo eso que nos cuentas. Pero bueno, creo que Costa Rica sigue siendo un paraíso
mundialmente conocido como uno de los países más biodiversos del mundo, sin duda alguna. Y bueno, Annalise, nos cuentas que tú estudiaste arquitectura. ¿Esa casa club tuvo algo que ver para que hayas escogido estudiar arquitectura o cómo fue ese camino para estudiar arquitectura? Creo que lo que tuvo más impacto sobre mí fue el haber sido parte de la construcción de la casa de mis padres. Mi papá estuvo siempre muy involucrado en cada uno de los pasos, desde el diseño hasta la misma construcción de la casa. Y cuando mi hermana y yo éramos niñas, nos íbamos prácticamente todos los días a ver el avance de la construcción. Y cuando había que ir a buscar materiales, yo iba a la ferretería con mi papá a escoger los materiales, a comprar lo que hiciera falta. Y creo que eso de alguna u otra manera me impactó en el sentido que dije, wow, esto me encanta, qué lindo, qué linda la arquitectura. Y así fue como terminé estudiando arquitectura. Creo que fue una influencia a partir de esa experiencia familiar, de ese proyecto de construcción de casa. Y después, 5 años más tarde, desde el 2009 cuando te gradúas como arquitecta, al 2014 cuando decides irte a Londres, ¿qué pasó en ese tiempo de tu historia personal que te llevó a tomar la decisión? Dejo mi tierra, atravieso el océano Atlántico y voy a explorar nuevos rumbos. Creo que fue sobre todo una curiosidad de descubrir el mundo, de descubrirme a mí misma y mis capacidades. En esos momentos estaba trabajando en una galería de arte y desarrollando proyectos bastante creativos y sentí una necesidad de explorar más, de ir más allá. Y estaba lista para hacer ese paso de un estudio superior para seguir aprendiendo, sobre todo en una ciudad que también tiene mucho que ofrecer, como la que es Londres, un lugar donde encontrás en términos creativos prácticamente todo. Y así fue, me di un año que aunque fue bastante arduo el estudio, para mí fue como un año sabático, un año de aprender, un año de seguir los sueños, de saber que lo que yo estaba haciendo iba a tener un impacto a nivel de propósito. Yo sabía que esa maestría era un peldaño para poder llevarme a desarrollar un proyecto más adelante. ¿Qué iba a hacer? No sabía, en esos momentos por lo menos, pero yo sabía que todo ese conocimiento que iba acumulando iba a tener un efecto y que iba a poder de alguna manera construir algo que iba a tener impacto. Y eso siempre fue la idea desde que concebí el proyecto de Londres. El proyecto de Londres siempre tuvo como idea el educarme en justo lo que yo necesitaba para desarrollar un proyecto que tuviera propósito. Qué interesante esto que nos cuentas. Mira cómo vamos hilando un poco esa historia Gota a gota vamos contando y desarrollando el tema. gota a gota, efectivamente. ¿Haces esa maestría, Annelise, con ese propósito firme de que te sirviera de sustento y fundamento para desarrollar un proyecto con propósito? ¿Cómo fue ese camino desde que terminas la maestría y qué elementos te sirvieron para encontrarte con ese propósito? Si lo has encontrado, por supuesto. Claro, y yo creo que sí lo he encontrado. Bueno, una vez habiendo terminado mis estudios en Londres, me vine a establecer en Países Bajos y bueno, es un país nuevo, un país en el que nunca había vivido a pesar de siempre haber estado muy expuesta a la cultura. Ya hablaba el idioma, lo cual me facilitó muchísimas cosas, entendía pues cómo funcionan las cosas aquí. Sin embargo, fue también una época de ajuste, porque era un lugar nuevo, un lugar donde no tenía conexiones, un lugar donde no tenía experiencia laboral. Era prácticamente empezar de cero y reinventarme a partir de lo que yo soy, quién soy, de dónde vengo, que para mí siempre ha sido muy importante. Y a mi Costa Rica la llevo en el corazón. Entonces, una vez que me vi de este lado, dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Esta es la información que tenemos, estoy en Países Bajos, tengo la educación que tengo las raíces que tengo.
¿verdad? Y se nos vino COVID encima. No, un poquito más adelante, a partir del momento en que llegué acá, me convertí en madre, se vino el COVID y soy una de esas personas que se aburrió mucho de estar encerrada. Y dije, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hacer algo. ¿Cómo puede ser que uno se va a quedar quieto en esta situación? Y fue ese el detonante de una necesidad tan ardiente de hacer algo. Yo decía, no puede ser posible que con todo lo que tengo en mis manos, ¿no? No haga algo para crear ese impacto positivo. Eso que tanto había querido durante tantos años o que me había venido preparando durante tantos años. Y entonces dije, bueno, ¿cuáles son mis capacidades? Conozco los dos idiomas, conozco las dos culturas, vengo de Costa Rica, ahí está, soy un puente. En esos momentos ya había estado consumiendo café de especialidad durante un tiempo y estaba siempre buscando a los tostadores pequeños y comprando cafés especiales, probando, y me di cuenta que muy pocos tenían café de Costa Rica. Ahora bien, Costa Rica no es un país productor muy grande, la calidad del café sí es muy alta, pero dije, ahí está, ¿qué tal si soy yo la que trae ese café? Me puse a buscar dentro de mis contactos y bueno, en Costa Rica yo conozco mucha gente, es que además Costa Rica es tan pequeño que tiras una piedra y le cae a un primo, dicen. Y dentro de mis contactos, por supuesto que hay productores de café. Entonces, bueno, uno de ellos fue Fernando, con quien iniciamos este proyecto. Y Fernando en esos momentos venía empezando con un proyecto muy interesante con variedades híbridas y la licencia para reproducir estas variedades nuevas, mejoradas, para venderlas a otros productores y hacer que la industria se vuelva más productiva. Eso así como un poco a grandes rasgos. Inmediatamente Fernando estuvo interesado en el proyecto. Yo le dije, Fernando, yo soy tu puente. La idea es hacer el comercio lo más directo posible, lo más transparente posible. Y fue ahí, o es ahí, donde entró en vigencia todo lo que yo había aprendido de mis estudios, de mi maestría, inclusive de la arquitectura, ¿no? Porque tal vez uno dice, ay, qué lástima, ¿verdad? Nunca haber hecho nada con arquitectura, pero y sin embargo, esa manera de pensar diferente, de resolver problemas, de pensar en modelos, etcétera, de nuevo tiene una presencia en mi vida a este nivel. Entonces, en esos momentos yo no tenía un centavo y dije, ¿cómo voy a empezar un negocio si no tengo para invertir? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, me inspiré en un programa que existe aquí en Países Bajos que se llama Compra una vaca. Consiste en que la vaca la ponen en línea en una página web y dividen la vaca en los diferentes cortes de carne que puede ofrecer una vaca. Y hasta que todos los diferentes cortes estén vendidos, justo en ese momento van a matar la vaca para hacer los paquetitos para hacer el envío a todo el mundo. Y entonces yo dije, wow, ¿cómo podemos utilizar esto como inspiración para el café? Yo sé que suena un poco como que no hay ninguna relación, pero yo dije, ¿qué tal si yo tengo un contenedor? Digamos que la vaca es un contenedor de café. Y yo le digo a los tostadores, aquí está el contenedor de café. Estos son los cafés que están disponibles de esta cosecha. ¿Qué tal si ustedes reservan su espacio en el contenedor y cuando el contenedor se llena nos traemos el café? Y así, ese tipo en realidad es como un tipo de preventa, nos ayuda a financiar el contenedor. Y así yo no tengo que poner el dinero de antemano, ellos se ahorran también parte de la inversión porque se están comprometiendo a un café que todavía no está, por lo tanto, ¿verdad? Tienen una ventaja. Y resulta que ese primer año, 17 tostadores fueron parte de ese contenedor. Y así fue como logramos resolver el problema de la falta de inversión. Y sin embargo, teníamos todo en nuestras manos, ¿no? El café estaba ahí, el contacto con el productor estaba ahí. Y yo lo llamé Join the Boat. Es una importación comunitaria.
¿Por qué comunitaria? Porque es la unión de un grupo de tostadores que tienen todos la misma necesidad, la necesidad de querer comprar café lo más directo posible del productor y sin embargo, los tostadores de especialidad compran poquitos. Un tostador de especialidad va a comprar desde unos cuantos sacos a unos cuantos pallets, pero jamás un contenedor entero. Y para exportar café, se necesita exportar un contenedor entero. Entonces es ahí donde compartir un contenedor llega a solucionar el problema para todos o para varios o para los que son parte del programa. Y así fue como empezamos ese primer año. Y aunque el primer año el contenedor no venía lleno, ya estamos 4 años más adelante, porque esto fue en el 2021, ya estamos en el 2024 y más bien ya estamos sobrepasando cantidades de contenedor en términos de crecimiento, lo cual ha sido para nosotros muy positivo. Y esto tomando en cuenta que el contenedor viene lleno de microlotes, ¿no? Son cafés de especialidad de alto nivel, prácticamente todos de 85, 86 puntos para arriba. Para los que no saben qué son los puntos, Annelies, cuéntanos un poco eso de 86, 85 puntos para arriba. ¿Qué es esto? Vamos a ver, los puntajes en el café fueron establecidos por la Asociación de Cafés Finos y es una manera estándar de poder determinar la calidad del café basada en diferentes aspectos que pueda tener el café. Voy a nombrar algunos, pero no todos porque es una lista larga, pero por ejemplo el balance, el dulzor, la acidez, el cuerpo. Y basado en estos aspectos se le da un puntaje de 0 a 100 y todos los cafés que tienen un puntaje por arriba de los 80 puntos son considerados cafés de especialidad. Ahora bien, muchos también argumentan que 80 todavía no es suficiente y que realmente especialidad es a partir de 85, pero oficialmente a partir de 80 ya es un café bueno, ¿verdad? Y a partir de 85 para arriba consideramos un café excepcional. Mira que bien, Annelies. Hemos recopilado un poco tu historia personal y ya indirectamente nos has contado qué es a lo que te dedicas. Te dedicas a ser un puente entre agricultores de café de especialidad y pequeños tostadores en esta parte del mundo, en Europa, para compartir un poco y crear un poco ese valor. Mira que de forma análoga yo veo como esa casa club que tenías tú en tu niñez la vuelves a construir ahora a través de ese puente con un grupo de tostadores que, como tú bien dices, no todo el mundo se sube al barco y con un grupo de agricultores a los que ayudas. Realmente es una comunidad, exactamente. Es realmente compartir sueños, compartir necesidades también. Y una de las cosas que yo siempre le comento a los tostadores es, yo vendo café, es cierto, y el café habla por sí mismo, porque la calidad es altísima, pero yo no vendo café, yo vendo una relación, yo vendo una relación con el productor. Y yo le ayudo al productor también a crear una relación con los socios comerciales en Europa y fuera de Europa. Por supuesto que la gran mayoría de nuestros socios están en Europa y muy fácilmente a través de la entrada del café por el puerto de Rotterdam, luego se entrega por toda Europa. Sin embargo, también hemos estado exportando desde acá hacia diferentes países, Singapur, Armenia y fuera de de la Unión Europea. Y eso ha sido un gran honor. Y para los productores, el gran trofeo. Todos los años organizamos un viaje a Costa Rica con grupos de tostadores que van con nosotros y llevamos a los tostadores a conocer a los productores, a conocer las fincas, a aprender acerca de la producción de café. Y para mí no hay nada como que un tostador llegue con su bolsa de café, con su propia marca y se lo da al productor con su propio café
y le da la mano. Y existe como, es que es una magia, es una energía tan bonita de que al final logra uno cerrar ese círculo. Y a partir de esto, por supuesto, cada vez que vamos a Costa Rica y podemos ver que los productores han sido capaces de mejorar sus fincas, de mantener a sus empleados bajo mejores condiciones, de, por supuesto, poder mantener a sus familias y de que están recibiendo un ingreso que es muchísimo más mayor del que recibirían, por ejemplo, si entregaran las cerezas a una cooperativa o si vendieran el café a otro exportador en el sistema tradicional, no un exportador grande que no va a valorar la calidad tanto como nosotros, que no va a valorar esa relación tanto como nosotros. Y hemos escuchado historias de horror por parte de, digamos, el sistema tradicional, experiencias que han tenido nuestros productores de vender el café y nunca saber más a dónde termina, a dónde llega y quién lo está tostando, por ejemplo. Esa falta de trazabilidad es ahí donde nosotros entramos y le damos esa trazabilidad. Número dos, esa conexión, por supuesto, con los tostadores. Y ahora a través de redes sociales es muy fácil encontrar a los productores y es muy fácil enviarles un mensaje. Y resulta que en algún momento uno de los productores vende, qué sé yo, 20 sacos a un exportador y ese exportador se lo vendió a un tostador en Estados Unidos y ese tostador encuentra a don Alexis Coffee en Instagram y le manda un mensaje. Don Alexis, su café estuvo espectacular, lo vendimos en cuestión de 2 meses. Los 50 sacos se vendieron de un solo. Y, y entonces en Don Alexis Coffees dicen, yo nunca vendí 50 sacos, lo que yo vendí fueron 20. ¿De dónde salieron los otros 30? No lo sé. Entonces, estos son el tipo de cosas que han sucedido en la industria y por lo cual los mismos productores están buscando salidas alternativas para sus cafés. Alternativas que sean más honestas, que sean más transparentes, que sea completamente trazable, donde la comunicación se dé fácilmente, donde sepan a dónde está terminando su café, quién lo está tostando, inclusive que puedan recibir retroalimentación acerca de sus cafés, porque en muchas ocasiones los mismos productores procesan el café, como decimos en Costa Rica, al bate. Pues deciden, vamos a hacer tal café como un lavado, vamos a hacer tal café como un honey, tal como un natural, nosotros vamos a hacer ahí unas fermentaciones, pero sin saber qué cantidades tienen que procesar de qué manera. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento del mercado. Y a través nuestra hemos podido guiarlos en que cada vez que viene una cosecha, nos sentamos y planeamos la cosecha y decimos, ¿qué vamos a producir qué vamos a procesar este año? Y a partir de nuestra retroalimentación y de la retroalimentación de nuestros tostadores, podemos con toda certeza decirles, chicos, qué sé yo, el proceso natural ha sido un éxito. Enfoquémonos un poco más en esto y tal vez menos en el otro. O la tendencia del mercado es que están buscando cafés más dulces, más fermentados, más limpios, más, qué sé yo. Si ellos no tienen este conocimiento, para ellos es muy difícil navegar el mercado. Y a través de una guía como nosotros, ellos logran colocar el café más fácilmente y también producir los cafés que demanda el mercado. Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con su propósito. En Conecta Propósito, un minuto de paz.
Entonces mira cómo ese puente, en vez de convertirse en un puente de una sola dirección en donde tú compras café y lo vendes, se ha convertido en un puente en dos direcciones, en donde se genera valor no solamente en Europa para esos tostadores que se sensibilizan, además de la calidad de esos cafés, con la historia que hay detrás de esos cafés, el productor que está detrás, gracias a ustedes, y a su vez, ese productor que recibe toda esa información valiosa que ustedes le proporcionan, que efectivamente no tiene tan fácilmente a la mano y que por su día a día muy seguramente no tendrá el tiempo de averiguar qué está pasando en el mercado y específicamente en el mercado de los cafés que esa persona produce en concreto. Y se convierte en una relación muy interesante y quizás es en una alianza estratégica de mutuo beneficio. Qué interesante, Annalise. ¿De dónde surge el nombre de Grounds Coffee? Después de todo esto que nos cuentas, ¿de dónde surge el nombre? Qué buena pregunta, Samuel. Cuando estaba empezando con el proyecto y dije, uy, tengo que darle un nombre, ¿no? ¿Cómo le vamos a poner? Y, y realmente fue un, eh, una encrucijada, ¿no? Te pones a pensar cómo le vamos a poner, porque escoges el nombre y ese es el nombre, ¿no? Es como ponerle nombre a un hijo, prácticamente. Y grounds tiene un doble sentido, porque grounds es tierra, ¿no? Y a la vez, grounds también es el molido del café en inglés. Y me gustó ese juego de palabras, porque entonces es muy simbólico una cosa con la otra, para poder unir los dos conceptos. Y el concepto de la tierra, pues por supuesto es bastante lógico dado que estamos trabajando con café y a la vez el grano molido. ¿Crees que después de todo esto que nos has contado, finalmente estás conectada con tu propósito? No hay nada que tenga más presencia en mi vida que este proyecto. Yo respiro este proyecto día y noche. Me sueño con este proyecto, me levanto y lo primero que pienso es qué es lo que me tiene el día para poder realizar este propósito. Y por supuesto que hay momentos en los que se pone cuesta arriba. Hay momentos difíciles, hay momentos de mucho trabajo, hay momentos de sentir que uno está haciendo mucho sin retribución, porque creo que todos los emprendedores se identifican con esto, especialmente cuando uno está empezando. Y hay momentos en que yo digo, ay, mejor me conseguiría un trabajo de barista, ganaría más dinero que con esto, ¿no? Así es como a veces uno se siente. No hay nada más bonito que, por ejemplo, cuando las cosas se ponen difíciles, recibo un mensaje de Carlos, de Don Alexis Coffees, y él me dice que está tan agradecido por todo lo que yo hago por su familia, que es gracias a esto ellos han podido desarrollar el proyecto tal cual ellos tenían en mente. Me llaman inclusive un ángel en el camino y entonces de repente la dificultad se me olvida porque de nuevo me motivo a seguir adelante y aunque existan esos momentos difíciles, todos las personas que son emprendedoras entenderán que uno lo que tiene que hacer es seguir, que uno lo que tiene que hacer es no darse por vencido, ver de dónde saca la fuerza para seguir con disciplina y por supuesto, mientras el proyecto no esté dejando pérdidas, que es muy importante, lo cual no ha sido así desde el principio, entonces todo bien, ¿no? O sea, todo es ganancia, todo es ganancia. Y especialmente sabiendo el impacto que estamos teniendo con nuestros productores, no hay nada más bonito que levantarse todos los días sabiendo por qué uno hace las cosas. Ahí me devuelvo un poco a tu historia y ese recorrido que nos has contado y que siempre de algún modo has tenido una razón para hacer las cosas que haces, una razón clara y consciente de por qué y para qué haces las cosas. En ese orden de ideas, Annelise, ¿crees que definir un propósito es importante? Yo creo que definir un propósito es darle un norte a tu vida, porque es como poner un punto A y un punto B.
y saber que vas a llegar a ese punto B. Y puede ser en zigzag, puede ser en dando vueltas, puede ser como sea, pero ese punto B es el norte. Y si uno sabe muy bien los motivos por los cuales hace las cosas, pues de alguna u otra manera te enfoca. Te enfoca sabiendo que esa es la motivación y que cualquier cosa que pase alrededor de eso no importa porque no perdes ese foco. Entonces, traza uno el camino y obviamente el camino pues no va a ser perfecto y va a traer en algún momento dificultades, pero uno se las va esquivando si uno sabe muy bien cuál es ese norte. Entonces, yo sí creo que es muy importante saber muy bien cuál es ese propósito, sobre todo en los momentos de dificultad, porque te hace imparable. Sin ese norte sería muy fácil simplemente darse la vuelta y decir, se acabó. Pero es justamente ese propósito el que le da sentido a las cosas. Creo que también en tu caso ayudó un poco esa formación que recibiste cuando eras niña, que nos contabas que tus padres, siendo profesores de educación física, te enseñaran la disciplina, la deportividad y la constancia, ¿no? Esos factores creo que te quedaron ahí muy bien arraigados y creo que es el resultado de lo que hoy escuchamos con tu historia personal. Sé que en Países Bajos la cultura de la sostenibilidad está arraigada en el ADN de muchos ciudadanos y para los que no sabemos de ello, tú en tu vida personal, en tu día a día, ¿qué acciones realizas de forma sostenible en tu casa o en tu quehacer? Bueno, hay varias cosas que a mí me parecen muy bonitas aquí en Países Bajos y es que se separan los desechos y creo que eso funciona bastante bien. Creo que son muy innovadores, muy inventivos y, por ejemplo, bueno, yo desde hace poco manejo en un auto eléctrico y eso me tiene muy feliz porque de alguna forma sé que, bueno, ya nos pasamos de hidrocarburos a lo eléctrico. No quiere decir que lo eléctrico, ¿verdad? Que el auto eléctrico sea pues la última solución, pero también se anda mucho en bicicleta. Entonces, para distancias pequeñas es muy fácil movilizarse. La movilización aquí es bastante innovadora. Y bueno, hasta ahora vivimos en una casa que es antigua, pero dentro de un mes nos vamos a pasar de casa a una casa que usa cero recursos, cero energía. Va a basarse 100% en la energía que produce a través de los paneles solares. Y por supuesto que aquí es un país donde tenemos invierno, como ya dije anteriormente, muy difícil para una persona que viene del trópico. Es una casa que está bien aislada y que va a depender de la energía misma de los paneles para la casa. O sea, es cero sobre el metro, se llama aquí en Holanda. Y eso me tiene muy contenta porque vamos a hacer un paso también en nuestro estilo de vida que se ajusta un poco más a quienes somos como personas. Así como incorporas acciones sostenibles en tu día a día, ¿puedes contarnos qué acciones incorporas en tu día a día para mantenerte conectada con tu propósito? Bueno, soy una gran fanática de los podcasts y escucho muchísimo, sobre todo entrenadores, coaches que tienen mensajes especialmente enfocados en abundancia y no solamente en abundancia en términos de dinero, sino la abundancia en términos de desarrollo personal. Y tengo ya varios años, desde que empecé con el proyecto de Grounds, de hecho, de escuchar Napoleon Hill, que es para mí una gran inspiración. Y a partir de Napoleon Hill, toda una serie de entrenadores que vienen surgiendo y cada vez que me encuentro con algún recurso interesante que habla acerca de energía cuántica o acerca de diferentes métodos de desarrollo personal, incluyendo afirmaciones, meditaciones, etcétera. Ahí estoy escuchándolo con la mente muy abierta y tratando siempre de entender que lo más importante
viene desde adentro y que inclusive el mismo desarrollo de un negocio, que es algo externo, ¿no? Empieza en tu corazón. Y yo creo que eso es algo que en mi día a día funciona muy bien porque la intención está ahí, la intención, el propósito, el modelo, la conexión con los productores, etcétera, todo está ahí. Y es nada más cuestión de ponerlo en el mundo y de saber que lo que uno está haciendo tiene un impacto, que lo que uno está haciendo resuena con otras personas que también van a querer recibirlo. En términos, por ejemplo, de ventas, estoy convencida que uno también escoge a sus socios comerciales o a sus, en este sentido, digamos, sus clientes. Yo también los escojo. ¿Por qué? Porque muchas veces habrá quien no encaja completamente con tu concepto. Entonces no es un buen match. Es como tener una relación con alguien que sabes que no va a funcionar. Entonces mejor busquemos al que sí resuena. Busquemos a esas personas que también quieren hacer las cosas bien. Y es ahí donde las cosas van a funcionar y se van a empezar a desarrollar y a crecer. Inclusive hemos tenido que decirle que no a algunos proyectos en algún momento, aunque tal vez era un muy buen negocio o desde afuera tal vez se veía como algo muy impresionante, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de cómo se ve desde afuera. Estamos hablando de realmente algo que funcione y las apariencias en este caso para nosotros, si es algo que no funciona, mejor no. Y sabiendo que uno tiene que encontrar el buen match, el que sí, el que sí apuesta por el impacto positivo, el que sí apuesta por hacer las cosas bien. Y vamos tostador por tostador, de uno en uno, ¿verdad? Es ir creciendo paso a paso y haciendo las cosas bien y construyendo sobre terreno firme. Bueno, Annelies, ahora te voy a invitar a que te imagines por un momento que ha pasado el tiempo, que Grounds Coffees ya está estable, ha crecido y demás. Tu hijo o tus hijos tienen sus hijos, se han casado, han tenido una familia y te encuentras más adelante con un nieto, con un bisnieto. Se acerca a ti, se sienta en tu regazo y te pregunta, abuelita Annelies, ¿qué fue eso que hiciste en aquel entonces que te hizo tan feliz? ¿Qué historia le contarías a ese pequeño en ese entonces que es la felicidad que te llena hoy en día? Yo creo que sería encontrar esa fuerza interna para hacer las cosas que uno visualiza, porque todo es posible. Todo lo que uno se puede imaginar es posible. Y a veces por miedos o por inseguridades nos quedamos quietos y preferimos no salir de nuestro caparazón por el que dirán o por, ¿verdad? ¿Y qué pasa si sale mal? Pero ¿y qué pasa si sí sale bien? Y a veces es animarse y aunque uno tenga que hacer las cosas con miedo, a veces es simplemente tirarse al agua y también disfrutar el proceso, porque también disfrutar el proceso es parte de ese desarrollo personal y de convertirse en la mejor versión de vos mismo para poder realizar los proyectos. Y bueno, que el proyecto funcionó o no funcionó, lo más importante es en quién te convertís al final del día. En quién me estoy convirtiendo a partir de las cosas que estamos haciendo y lo que estamos creando. Y cuando yo veo, por ejemplo, el tipo de relaciones que desarrollamos con nuestros productores tan al punto que me han hecho parte de su familia, digo, wow, es que qué hermoso, porque más que un socio encontré amigos y también con los tostadores con los que colaboramos. Pues cuando alguno viene aquí a Países Bajos, ay, voy a estar en Ámsterdam, topémonos para... Y ese momento donde uno se sienta es increíble cómo de repente florece una amistad. Y todas estas son amigos, son conexiones que jamás hubiera tenido si no hubiera sido por el café. He conocido gente hermosa, hermosa. El ambiente del café es un ambiente
muy relajado, muy abierto, muy de curiosidad, ¿no? Porque estás siempre pensando en qué es lo que pruebo, qué es lo que me pongo en la boca. Es gente muy consciente también. Y eso, bueno, especialmente las amistades que hemos podido desarrollar, para mí han sido inigualables. Y yo creo que al final eso es lo que uno saca de esto, ¿verdad? No tener miedo, saber que al final te está ofreciendo más de vuelta de lo que uno realmente le está metiendo. Es increíble. Bueno, mira cuánta riqueza sacar a ese nieto o esa nieta que te ha preguntado esto de todo lo que nos compartes ahora. Hace un rato nos comentabas que te gustan mucho los podcasts, que eres una fiel seguidora de podcast. De esos recursos que nos puedas compartir a la audiencia, que te ayuden a conectarte con tu propósito o que te aportan valor, ¿qué nos compartirías, Annalise? Bueno, si es específico para café, hay una chica que se llama Lucía Solís, que tiene un podcast acerca de fermentaciones fabuloso, pero fabuloso. Y si tuviera que irme más al tema de desarrollo personal, me encanta Jim Rohn, me encanta Napoleon Hill. eh, y a partir de ahí, toda una base de coaches que han ido saliendo que practican todas estas teorías. Y de café, cada vez que encuentro algún artículo interesante o me envían alguna información, pues siempre estoy abierta a leer, a compartir con los demás. Tenemos además un grupo de WhatsApp con chicos que les gusta el café de filtro aquí en Países Bajos, donde además también se comparte muchísima información sobre, bueno, artículos, pero no solamente eso, sino diferentes cafés, diferentes, vamos a ver, métodos para hacer café, donde se comparten también los diferentes cafés de los tostadores a nivel europeo. A veces hacen compras comunitarias y se comparten el café simplemente para estar probando cosas nuevas, lo cual es muy interesante. Y si hay un tostador al que me gusta seguir y que realmente me ha aportado muchísimo en términos de conocimiento de café y de tostado, sería Scott Rao. Me encanta. Bueno, nos has dado muchos recursos específicamente en el mundo del café y bueno, ya que has mencionado de conectar, generar conexiones y demás, las personas si estuvieran interesadas en ponerse en contacto contigo o con Grounds, ¿por dónde pueden hacerlo? Bueno, yo creo que somos muy abiertos a conectar con gente de la comunidad de café, así como de no café. Si quisieran saber un poco más acerca de lo que hacemos, nos pueden encontrar en la página web www.groundscoffees.com. Estamos como Grounds Coffees en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Estoy con mi propio nombre, con Annelise Hall, ahí me pueden buscar y estaré más que feliz de conectar con ustedes si hubieran consultas, preguntas, comentarios, pues más que feliz de compartir con ustedes aún más. Estupendo, Annelies. Pues todas esas links y demás los pondré en las notas del programa para nuestros oyentes y si tienen alguna curiosidad, pues por allí te contactarán. Annelies, muchísimas gracias por esa generosidad al compartir tu historia personal, por dejarnos conocer a esa mujer, a ese ser humano que hay detrás de Brown's Coffees. Una muy interesante historia en lo personal que me ha dejado muchas reflexiones y que sin duda alguna será de inspiración y de conexión para muchas otras personas que puedan conectar con su propio propósito. Annalise, lo mejor para ti, para Grounds Coffees y los proyectos que puedan por venir. Samuel, muchísimas gracias por este espacio. Igual que vos, espero que sirva de inspiración para hacer las cosas bien, para saber que no hay límites en esta vida para hacer los proyectos que uno se propone y sobre todo para crear impacto positivo y que todo lo que hagamos, al final dejemos este mundo mejor que como lo encontramos. Qué bonito mensaje final. Muchas gracias, Annalise. Y bueno, y a ti, que nos has acompañado hasta el final de este programa, nuevamente te quiero dar las gracias. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo. Para cerrar este episodio, mi mensaje final.
invitarte para que hagas una pausa y junto con tu respiración vivas el presente con plenitud y conciencia, a que des las gracias por todo lo que has vivido, todas esas experiencias acumuladas que te han traído hasta aquí y finalmente a confiar, a tener fe, esperanza y la certeza de que un futuro mejor siempre, siempre es posible. Eso sí, siempre y cuando todos nos esforcemos para conseguirlo. Te espero en el siguiente episodio de Conecta a Propósito. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta a Propósito.